Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, profe. Buen día, Buen día, profe. Ahí he respondido a una consulta del chat que decía si hoy teníamos la última clase teórica. No, no es la última clase teórica, todavía falta. Nada más que ahora la primera ¿Mañana hay clase o...? hay clases solo para agronomía. Biología mañana no tiene clase teórica. ¿Estamos? Y Bueno. la próxima semana sí tienen clase todos. Y ya les vamos a ir comunicando por la plataforma los horarios de clases, porque para biología faltan dictar varios temas: termoquímica, cinética química, electroquímica, y para agronomía faltan también y otros temas que son diferentes por ahí a los que tiene que ver biología. Entonces ahora retomemos la clase de ayer. Nosotros ayer habíamos comenzado a ver ácido-base. Entonces habíamos llegado ya hasta el último tramo de la clase. Lo que hicimos fue analizar las reacciones de hidrólisis y habíamos presentado la forma en que se tienen que plantear las reacciones ácido-base para poder predecir si una solución en la cual se encuentra disuelta una sal, si esa solución va a ser ácida, básica o neutra, y observamos que no era necesario realizar ningún cálculo numérico, sino que solo se planteaban las reacciones ácido-base correspondientes al soluto y al solvente, y posteriormente a eso solamente se realiza un balance de masas en donde se comparan las concentraciones de iones oxonios con las concentraciones de iones hidróxidos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahora lo que vamos a ver es cómo se calcula el pH en soluciones acuosas. Y acá sí ya tendremos que realizar cálculos numéricos y plantear, además de las reacciones ácido-bases del soluto y el solvente, realizar diferentes cálculos similares a los que les mostró ayer la profesora Laura cuando les hacía ejercicios de cálculos de pH para soluciones de ácidos o de bases. De manera similar se hace un planteo con ecuaciones matemáticas utilizando la constante que corresponda para determinar el pH de una solución salina. Acá tienen una descripción de los pasos que se deben realizar para poder calcular el pH de soluciones salinas. Lo primero que les dice es disociar la sal en sus iones. El segundo paso, analizar de qué tipo de base o ácido provienen los iones. Tercero, plantear la hidrólisis del ion. Cuarto, calcular la constante de hidrólisis K sub H. Fíjense en que estos tres primeros pasos que se tienen que realizar para calcular el pH en las soluciones acuosas es similar a los pasos que tenemos que plantear cuando hacemos una predicción teórica, que es lo que hicimos ayer, que teníamos primero que plantear la reacción del soluto, luego la reacción del solvente, ¿sí? Esto es lo que estamos haciendo acá. Primero disociamos la sal, luego analizamos de qué tipo de ácido o base provenían los iones, y el tercer paso, plantear la hidrólisis del ion que corresponda. Hasta ahí es lo mismo que habíamos hecho ayer cuando planteamos las reacciones de soluto
y las reacciones del solvente. Cuando hacemos una predicción teórica posterior a ese planteo de las reacciones del soluto y solvente, lo único que hacemos a continuación es un balance de masas. En cambio, cuando vamos a calcular el pH, vamos a obtener el valor numérico del pH de la solución salina, lo que tenemos que hacer a continuación es calcular la constante de hidrólisis, plantear el equilibrio ácido-base en la reacción de hidrólisis. El sexto paso es calcular las concentraciones de iones hidróneos o de iones hidróxidos según corresponda, y por último, calcular el pH. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio en donde veamos cómo Recording in progress. planteo para hacer un cálculo numérico del pH en las soluciones salinas. Supongamos que a ustedes les dicen, calcule el pH de una solución acuosa de hipoclorito de sodio. Supongamos que le dijeran así, calcule supongamos que tuvieran un ejercicio que diga, calcule el pH de una solución acuosa de hipoclorito de sodio. Supongamos que les dicen así, de hipoclorito de sodio 0,01 molar, ¿sí? Y que les den de datos, además, el K-Water, que ya sabemos que es 1 por 10 a la menos 14, que les den la constante del ácido hipocloroso, que es 3 por 10 a la menos 8, y que les den además la constante del hidróxido de sodio, que como es una base fuerte, su valor de constante tiende a infinito. Fíjense en que siempre en los problemas van a tener de datos los valores de las constantes, y si no van a tener que utilizar las tablas de constantes de ácidos y bases. ¿Por qué les proporcionamos en este ejercicio el valor de las constantes de autoionización del agua, el valor de la constante ácida del ácido hipocloroso y la constante básica del hidróxido de sodio? Porque cuando tenemos un soluto que es una sal, nosotros tenemos que analizar qué ácido o qué base es la que genera ese ion, es la que genera los iones de la sal. Entonces, nosotros cuando estudiamos nomenclatura y construimos la fórmula química del hipoclorito de sodio, nosotros decíamos que la fórmula de una sal oxigenada se obtiene combinando, digamos, un oxoanión con un catión metálico. Y la fórmula del oxoanión lo obtenemos a partir de la fórmula del ácido oxigenado. Entonces ahora lo que estamos haciendo es retomar lo que ya vimos en nomenclatura y decir, bueno, en esta sal, cuando esta sal se disuelve en agua, se va a separar en dos iones. Por un lado en el catión metálico, que en este caso sería el catión sodio, y por otro lado se va a generar un oxoanión que lo va a dar el hipoclorito. Acá el nombre de la sal nos está diciendo cuáles van a ser los iones que se van a generar cuando la sal se disuelve en agua. Ahora, luego, para poder predecir cuál de los iones que se obtienen en la disociación de la sal, cuál de esos iones va a ser el que va a tener la fuerza para romper a la molécula de agua e hidrolizarla, nosotros tenemos que analizar
desde qué ácido o desde qué base proviene cada uno de estos iones, de manera de ver si ese ion tiene la fuerza para romper a la molécula de agua. Por eso es que se les proporcionan también los valores de las constantes ácidas y las constantes básicas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es disociar la sal. Disociar la sal. Entonces, nosotros vamos a tomar ahora, tenemos que escribir bien la fórmula de la sal, que va a ser hipoclorito de sodio. Cuando se disuelve en agua, se va a separar en catión sodio acuoso más anión hipoclorito acuoso. ¿Sí? Es lo que ya hicimos, las disociaciones ya la planteamos, como les dije ayer, cuando determinábamos el factor de Van Hoff en propiedades coligativas. Ahora, habíamos dicho también cuando estudiamos propiedades coligativas que en una solución diluida ideal, las sales se comportan como electrolitos fuertes, es decir, que cuando se disuelven en agua, se disocian totalmente en iones. Entonces, eso está diciendo que la reacción directa está mucho más favorecida que la reacción inversa. Por eso, esta ecuación de disociación de la sal la podemos representar con una flecha, en el sentido desde reactivos a producto, mucho mayor que la reacción inversa, que sería la reacción de que los iones se vuelven a unir para generar la sal. ¿Entienden? Electrolitos fuertes, disociación total, es decir, la reacción directa está mucho más favorecida que la reacción inversa. ¿Está? Entonces, de nuevo, retomando lo que ya vimos también cuando planteamos la disociación del electrolito para calcular el factor de Van Hoff, ahora nosotros vamos a hacer el planteo considerando la concentración inicial de la sal. La concentración inicial de la solución salina es 0,01 molar. Entonces, ¿qué vamos a poner? En un estado inicial, la concentración de hipoclorito de sodio es 0,01 molar y no tenemos nada de los iones. Sin embargo, cuando ya se disuelve la sal en agua, no nos queda nada del electrolito, del hipoclorito de sodio, y todo se separa en iones. ¿Cuántos cationes sodios tendremos y cuál será la concentración de los aniones hipoclorito? Sería ¿Qué les parece? 0,01. Muy bien. ¿Por qué? Porque como ya vimos cuando estudiamos reacciones químicas, fíjense, si nosotros tuviéramos que leer esta reacción, ¿qué diríamos? Un mol de hipoclorito de sodio produce un mol de cationes sodio y un mol de anión hipoclorito. Por lo tanto, si nuestra concentración inicial es 0,01 molar, como la estequiometría es 1 a 1, acá también obtendríamos 0,01 molar de cationes sodio y una concentración 0,01 molar de aniones hipoclorito. ¿Entienden? Si acá hubiéramos tenido un 2, por ejemplo, 2 cationes sodio, acá que hubiéramos tenido que poner 2 por 0,01, respetando siempre los coeficientes estequiométricos. Una vez que planteamos la disociación de la sal, a continuación lo que tenemos que hacer es analizar desde qué base y desde qué ácido provienen estos iones. Entonces ahora hay que analizar de dónde provienen los iones, ¿sí? De dónde provienen
los iones. Ustedes si quieren vayan copiando esto, porque esto no está en los apuntes y entonces lo tienen que tener para que puedan resolver después los prácticos. ¿Qué significa analizar de dónde provienen los iones? Significa ver qué base genera este catión cuando acepta el protón y qué ácido genera este anión cuando cede su protón. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos el catión sodio. El catión sodio, ¿de quién proviene? ¿Del ácido hipocloroso o del hidróxido de sodio? ¿Qué les parece a ustedes? Del hidróxido de sodio. Muy bien, el catión sodio proviene del hidróxido de sodio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el hidróxido de sodio tome un protón, va a generar este catión. Entonces, nosotros analizamos ahora. El hidróxido de sodio tiene una constante básica que tiende a infinito. Es decir, que el hidróxido de sodio es una base fuerte. ¿Estamos de acuerdo ahí? Este se comporta como una base fuerte porque su constante básica tiende a infinito. ¿Estamos? Entonces, el catión sodio es el ácido conjugado, del hidróxido de sodio. Y si la base es fuerte, el ácido conjugado, ¿cómo es? ¿Fuerte o débil? Es débil, profe. Es lo contrario, recuerden. Si la base es fuerte, su ácido conjugado es débil. ¿Sí? Siempre es lo contrario. Es débil con respecto a quién dijimos. Con respecto al agua. ¿Sí? Entonces, yo para poder predecir si este ion va a ser fuerte o débil con respecto al agua, tengo que fijarme cómo es la base que lo origina este ion. Entonces nosotros decimos el catión sodio proviene del hidróxido de sodio, me fijo en la constante del hidróxido de sodio y digo el hidróxido de sodio es una base fuerte, porque tiene una constante básica que tiende a infinito. Por lo tanto, su ácido conjugado, que es este catión, va a ser débil. Siempre es lo opuesto. No se olviden de eso. Si la base es fuerte, el conjugado es débil. ¿Estamos? Ahora analicemos el otro ion, el ion hipoclorito. El ion hipoclorito proviene ¿de quién? Proviene del ácido hipocloroso, lo tengo acá. Proviene del ácido hipocloroso. Y ahora, miren el valor de la constante ácida. Es de 3 por 10 a la menos 8. ¿El ácido hipocloroso entonces es un ácido fuerte o un ácido débil? Débil. Ácido débil. Muy bien, porque ayer ustedes con la profe Laura vieron que los ácidos débiles son aquellos que tienen un valor de constante ácida con un orden menor a 10 a la menos 2. Y 10 a la menos 8 es más chiquitito que 10 a la menos 2. Entonces ustedes ponen acá, el ácido hipocloroso es un ácido, es un ácido débil, estaba poniendo cualquier cosa. Es un ácido débil, ¿sí? ¿Por qué? Porque su constante ácida es del orden de 10 a la menos 8. Es un valor pequeño.
Por lo tanto, su conjugado, que es el ion hipoclorito, ¿como qué se va a comportar? ¿Como una base o como un ácido? Como Base. una base. Como una Base. base. Muy bien, es una base conjugada. ¿Y cómo va a ser? ¿Débil o fuerte? Fuerte. 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 Fuerte, muy bien, porque es al revés de lo que es el ácido que lo origina. Va a ser una base conjugada fuerte con respecto al agua. Recuerden, si el ácido es débil, su conjugado es fuerte. Si la base es fuerte, su conjugado es débil. Siempre es lo opuesto. Ahora, una vez que analizamos estos dos iones, ahora yo recién digo, ¿los dos iones tienen la fuerza para romper a la molécula de agua o solo uno tiene la fuerza para romper a la molécula de agua? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Solo uno? Solo uno. ¿Cuál es fuerte con respecto al agua? La base. La base. O sea, ¿qué ion? ¿El oxoanión o el catión metálico? ¿Cuál va a tener la fuerza para romper a la molécula de agua? El oxoanión. El oxonio. Muy bien, chicos, muy bien. El hipoclorito, porque él es una base conjugada fuerte con respecto al agua. Cuando yo pongo esto fuerte con respecto al agua, estoy diciendo que esta especie, en este caso que este oxoanión, tiene la fuerza para hidrolizar, tiene la fuerza para romper al agua. Entonces ahora yo voy a borrar la pizarra para seguir con el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Plantear la reacción de hidrólisis. Plantear la reacción de hidrólisis. ¿Sí? Entonces, después de este análisis, nosotros, ¿qué concluimos? Nosotros decimos ahora, este ion hidroliza. O sea, el ion hipoclorito tiene la fuerza para seguir reaccionando con el agua y romperla. En cambio, el catión sodio no, porque es débil con respecto al agua. No tiene la fuerza para poder romperla. Entonces, ahora planteamos la ecuación de hidrólisis. ¿Cómo se plantea la ecuación de hidrólisis? Ayer nosotros dijimos que la hidrólisis era la reacción de un ion que proviene de una sal con agua. Entonces acá ya hemos determinado que el ion que tiene la fuerza... Profe, se la escucha demasiado bajo. Ahora, perdón, ahora nosotros ya hemos determinado que el ion que tiene la fuerza para romper a la molécula de agua es el ion hipoclorito. Entonces ahora vamos a plantear la reacción de hidrólisis, que vamos a escribir. El ion hipoclorito va a reaccionar con el agua, con el solvente, y va a producir una reacción de hidrólisis que es una reacción reversible. ¿Sí? Fíjense en que el ion hipoclorito se comporta como una base. ¿Sí? Porque nosotros acá le pusimos base conjugada. Por lo tanto, el agua se va a tener que comportar como un ácido. Si se comporta como un ácido, quiere decir que el agua va a ceder o va a ganar protones. A protones. Un ácido, ¿qué hace? ¿Cede o gana protones? ¿No lo cede?
Un protones ácido para C. formar el oxoanión. Bien, y el oxoanión que se comporta como una base, ¿qué va a hacer? Va a ganar los protones. El agua nosotros la podemos escribir de esta forma. Nosotros planteamos a veces al agua la ponemos como que está formada por la unión de un protón con un grupo hidróxido, para que sea fácil visualizar cómo es este intercambio de protones. Cuando el agua se comporta como un ácido, le da su protón a la base, ¿sí? Le da su protón a la base. ¿Y qué se genera entonces? Se genera el ácido hipocloroso, disuelto en solución, más, ¿qué vamos a obtener acá? ¿Qué nos falta escribir? Piensen ustedes. El ion oxidrilo. Bien, el ion oxidrilo. Porque acá, fíjense, este protón se viene con el oxoanión hipoclorito, se genera el ácido hipocloroso, y este grupo oxidrilo, con carga negativa, queda solito y por lo tanto lo tengo que poner ahí como producto de la reacción. ¿Estamos? Ahí ya tienen la reacción de hidrólisis, fíjense. Y fíjense en las cargas. Este anión tiene una carga negativa. Si se le suma una carga positiva, la especie que se forma va a ser eléctricamente neutra, porque -1 más 1, ¿cuánto les va a dar? 0. ¿Por qué les aclaro eso? Porque muchas veces cuando escriben la reacción de hidrólisis le inventan cualquier carga a las especies que se generan y después van perdiendo puntos en el parcial porque pusieron mal las cargas. Además, tomen atención también a la forma de representar las ecuaciones químicas, si las flechas son de tamaños más o menos similares o si una es más grande que la otra. ¿Estamos? Todo eso tienen que tomar en cuenta para poder resolver los ejercicios de ácido-base. Una vez que ya plantearon la reacción de hidrólisis, ahora lo que tenemos que hacer es poder plantear cómo es la forma en que se están transfiriendo los protones y cuántas especies nos van a estar quedando de cada una de ellas cuando lleguen al estado de equilibrio ácido-base. Entonces, para eso vamos a tener que ahora considerar el valor de la concentración que teníamos, porque a partir de ahí vamos a poder calcular la concentración de iones hidróxidos y posteriormente vamos a poder calcular ya luego el pH y el pOH. Fíjense, de nuevo, tenemos este planteo. Nosotros habíamos visto que cuando la sal se disuelve en agua, se separa totalmente en iones y que la concentración de aniones hipoclorito y de cationes sodio es 0,01 molar. Entonces, ¿nosotros qué vamos a poner? En un estado inicial, la concentración de ion hipoclorito es 0,01 molar. ¿Sí? Porque eso ya lo habíamos visto al disociarla a la sal. Entonces tenemos la concentración inicial es 0,01 molar. Profe, se muteó, no se escuchó. Ahí va, ahí vamos. Entonces, la concentración de hipoclorito es 0,01 molar, mientras que de ácido hipocloroso en el estado inicial y de aniones hidróxidos es 0. Ahora, esta reacción es reversible. Es decir, que yo no puedo decir que en el estado final, o cuando se disuelve todo el hipoclorito, acá no nos queda nada de anión hipoclorito y que todo se transforma en los productos. Al ser una reacción reversible, nosotros vamos a decir, si hidrolizan,
¿sí? O si reacciona, por ejemplo, una cantidad X de anión hipoclorito, se formará una cantidad X de ácido hipocloroso y una cantidad X de iones hidróxido. Así como hicieron ayer cuando plantearon para ácidos y bases débiles, ¿sí? Recuerden que tienen que hacer este planteo utilizando X, siendo X la cantidad de oxoaniones hipocloritos que toman protones, porque no todos los iones hipocloritos que están presentes en el sistema van a tomar el protón para generar el ácido hipocloroso. Entonces, luego que hacen este planteo, ponen lo siguiente. En el equilibrio, porque llegan a un estado de equilibrio, la cantidad de ion hipoclorito que queda es 0,01 menos X, la cantidad de ácido hipocloroso que se forma es X, y la cantidad de iones hidróxidos que se forma también es X. Ahora, para calcular el pH de la reacción, nosotros tenemos que calcular primero cuál es la concentración de iones hidróxidos para calcular el pOH, y luego recordando que la suma de pH más pOH nos da igual a 14, ya obtenemos el valor del pH. Pero ¿cómo hacemos para calcular este valor de X que corresponde a la concentración de iones hidróxidos? Esta reacción es una reacción reversible y tiene asociada una constante de equilibrio que se llama constante de hidrólisis. No se llama ni K ni KB, sino constante de hidrólisis. Y ayer también habíamos mencionado que la constante de hidrólisis no se encuentra tabulada, es decir, yo no voy a una tabla y encuentro la constante de hidrólisis, sino que la tenemos que calcular. ¿Cómo se calcula el valor numérico de la constante de hidrólisis? Cualquier constante de hidrólisis se calcula como el cociente entre la constante de autoionización del agua y la constante de la especie que se esté formando, de esta especie, ¿sí? Esta es la más importante. Entonces yo calculo para esta reacción de hidrólisis su constante como el cociente entre la constante de autoionización del agua y la constante ácida del ácido hipocloroso. Supongamos, si en nuestra reacción de hidrólisis, en vez de formarse ácido hipocloroso, se formara amoníaco, la constante de hidrólisis sería Kw sobre la constante del amoníaco. Si en nuestra reacción de hidrólisis se formara ácido nitroso, entonces las constantes de hidrólisis serían Kw sobre la constante del ácido nitroso, ¿sí? Por eso es importante que formen bien este producto de la reacción. Entonces ahora calculemos. Nosotros tenemos constante de hidrólisis sería igual a 1 por 10 a la menos 14. Vamos a escribir bien, si no después alguien no lo va a entender. 1 por 10 a la menos 14 dividido la constante del ácido hipocloroso, que acá la tenemos como 3 por 10 a la menos 8. ¿Cuánto les da ese valor numérico? A ver, díctenme ustedes. Calculen ahí con su calculadora y díctenme el valor. $3,3 por 10 a la menos 7. Bueno, así le da. Menos 0,7. ¿A la menos 7 te da? 3,3 por 10 a la menos 0,7. ¿Así? Sí, 3,3 y sigue el 3
por 10 a la menos 7. Bueno, Sí, así, profe. esa es la constante de hidrólisis. Miren, ese es el valor numérico. Este número, ¿es un número pequeño o un número grande? Muy pequeño, profe. Muy pequeño. ¿Eso qué les está indicando? Que la reacción directa está poco desplazada, no es como cuando es una base o un ácido fuerte donde la constante es igual a infinito, donde nos está diciendo que todo el reactivo prácticamente se transforma en producto. ¿Me entienden? Por eso es que esta reacción es reversible. Ocurre tanto en la reacción directa como en la reacción inversa. Ninguna de las dos reacciones está totalmente favorecida para que ocurra prácticamente en su totalidad. Entonces, ahora una vez que tenemos esto, vamos a hacer el siguiente planteo. ¿Cuál sería la expresión analítica para la constante de hidrólisis para este ejercicio? Díganme ustedes, para esta ecuación, ¿cuál sería la expresión analítica de la constante de hidrólisis? Concentración de quién por concentración de quién dividido tal cosa. Dicten. ¿Cómo se escriben las constantes de equilibrio? El producto de las concentraciones de quién. De los reactivos sobre las concentraciones de los productos, las concentraciones de los productos divididos las Productos concentraciones. sobre reactivos. Bien, entonces acá ¿qué tendríamos que poner? Concentración molar de quién. Del ácido hipoclorito. Muy bien. Concentración molar del ácido hipocloroso, ¿solito o multiplica a alguien? Por la cantidad de iones oxidrilo. Muy bien, por la concentración molar de iones oxidrilos, dividido ahora ¿qué cosa? La concentración molar de quién o de quiénes. Solo del ion Ion. clorito. Del hipoclorito, muy bien. ¿Por qué no la pongo al agua? Porque está en estado líquido. Muy bien, porque está en estado líquido y cuando estudiamos equilibrio químico dijimos que las sustancias que se encuentran en estado líquido o sólido no intervienen en el valor de las constantes de equilibrio. Entonces, ahora reemplacemos. La concentración molar de ácido hipocloroso en el estado de equilibrio, ¿a qué es igual? Es igual a esto, a 0,01 menos X. Entonces yo pongo acá 0,01 menos X. Esa es la concentración molar de ácido hipocloroso en el equilibrio. ¿Cuál es la concentración molar de los iones hidróxidos en el equilibrio? Perdón, estoy escribiendo cualquier cosa. Sería al revés, ¿no, profe? Sí, por escucharlo al señor este que vende la tierra para plantas y no se calla, le estoy escribiendo cualquier cosa. Perdón. A ver, ahora retomen. Acá tiene la expresión analítica de la constante de hidrólisis. Es el producto de la concentración molar del ácido hipocloroso por la concentración molar de iones hidróxidos. De acuerdo al planteo que hemos hecho acá, la concentración molar de ácido hipocloroso en el equilibrio, ¿cuánto es? X. Y la concentración molar de grupos hidróxidos en el equilibrio también es X. Dividido, ahora, la concentración molar de oxoanión hipoclorito, que es 0,01 menos X. ¿Estamos? O sea que esto nos quedaría igual a X al cuadrado sobre 0,01 menos X. ¿Está? Y esto
va a ser igual a esta constante de hidrólisis a 3,3 por 10 a la menos 7. Ahora, fíjense en que tendríamos que resolver una ecuación cuadrática. Sin embargo, cuando ustedes tienen constantes de equilibrio de órdenes menores o iguales a 10 a la menos 5, se puede despreciar el valor de X respecto a la concentración inicial. Este valor de X es muy pequeñito comparado con la concentración inicial de la solución. Entonces lo que nosotros decimos, despreciamos X. Este valor tiende a 0, porque este valor es muy pequeñito con respecto a la concentración inicial, siempre y cuando las constantes de equilibrio sean de un orden menor o igual a 10 a la menos 5. Entonces ahora vamos a resolver esa ecuación para sacar el valor que corresponda a la concentración molar de grupos hidróxidos. Ahora vamos a venirnos para acá arriba, ustedes sigan prolijitos. Nosotros llegamos a esto. Llegamos a x al cuadrado dividido 0,01 menos x igual a 3,3 por 10 a la menos 7. Y acabamos de decir que cuando las constantes, cualquier constante de equilibrio, sea de un orden menor o igual a 10 a la menos 5, nosotros podemos despreciar x, ¿sí? X se desprecia frente al valor de la concentración inicial. Entonces, nosotros dijimos acá, X tiende a 0. Yo borro esto. Así seguimos calculando. Entonces ahora tenemos esta expresión. X al cuadrado sobre 0,01 es igual a 3,3 por 10 a la menos 7. Entonces de acá podemos despejar que x al cuadrado es igual a 0,01 por 3,3 por 10 a la menos 7, y entonces después podemos despejar x como la raíz cuadrada de todo este producto. Dictamen ustedes cuál es el resultado, qué valor les da x. ¿Cuánto les da? 1,04 por 10 a la menos 7. ¿Ya le sacaste la raíz cuadrada? Sí, profe. ¿A todos les da igual? El micrófono. No, profe, espere. Me da
5,74 por 10 a la menos 5. Bueno, ese me Sí, parece igual. más, ¿sí? Ese me parece mejor. 5, 74 por 10 a la menos 5. por 10 a la menos 5, ¿sí? ¿Qué unidades tendría este? Molaridades, porque recuerden que nosotros este 0,01 que es molar. Entonces, ahí obtienen ya el valor de X y dijimos que X representaba la concentración de iones hidróxidos y la concentración de ácido hipocloroso. Entonces, nosotros decimos esto representa la concentración molar de iones hidróxidos. Por lo tanto, con ese valor nosotros ya podemos calcular el pOH. pOH igual a menos el logaritmo de la concentración molar de iones hidróxidos, por lo tanto sería pOH igual a menos el logaritmo de 5,74 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto les da eso ahora? ¿Cuánto les da? Recuerden calcular menos el logaritmo decimal, no menos el logaritmo natural. En su calculadora tienen que buscar el log, no el ln. ¿Cuánto les da? A mí me da, profe, de 4,42 por 10 a la menos 0. A la 0, digo. Sí, 4,42 por 10 a la 0. ¿Y todo número elevado a la 0 cuánto es? 1. 1. O sea que te estaría dando 4,42. ¿Así les da todo o no? Sí, profe. 4, no, en Muy realidad bien. me da 4,24, me da a mí, no sé por qué. A Bueno, mí también me da 4,24. Sí, 4,24. bueno, 4,24. Está bien. Bien, ahí está el pOH. Fíjense, ahí llegamos al valor numérico del pOH. Pero ¿y ahora cómo calculamos el pH? Haciendo uso Tienen que necesitar. de la relación matemática que existe entre pH y pOH, ¿sí? Ahora ya lo hacemos. Fíjense, yo estoy yendo lento para que ustedes entiendan cómo es el procedimiento y para que también se den cuenta que necesitan practicar mucho para agilizarse, para resolver estos ejercicios. No vayan a querer quedar libres en noviembre después de todo el sacrificio que han hecho de llegar hasta acá. Recuerden, pH más pOH les da 14. En una solución acuosa, a 25 grados centígrados. Se cumple esto. Entonces, si ya sabemos el valor del pOH, podemos calcular pH como 14 menos pOH. Y esto sería 14 menos 4,24, que ¿cuánto nos va a dar? Fíjense. 9,76. Muy bien, esto nos daría 9,76. Ahora, piensen ustedes, ¿este pH es mayor, menor o igual a 7? Mayor. Mayor a 7. Mayor a 7. Entonces, la solución salina de hipoclorito de sodio va a ser ácida, básica o neutra.
Básica. 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 Y estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Porque fíjense que acá se están liberando grupos hidróxidos y si no hiciéramos el cálculo numérico y solo realizáramos el balance de masa comparando la cantidad de iones hidróneos con los iones hidróxidos, veríamos que la cantidad de iones hidróxidos es mayor que la cantidad de iones oxonios. La concentración de iones hidróxidos es mayor que la concentración de iones hidróneos. ¿Estamos? Este pH me está diciendo que la solución es básica. ¿Estamos? Fíjense en todo el cálculo, todo lo que tuvimos que hacer para poder llegar a establecer si la solución era ácida, básica o neutra para calcular su pH. Cuando tienen que calcular el pH, la resolución del ejercicio es más larga que aquella cuando solamente tienen que predecir el tipo de solución. Cuando digan calcule, recuerden, ahí tienen que hacer cálculos, ahí tienen que calcular el valor de la constante de hidrólisis, tienen que hacer el planteo usando el valor de la concentración inicial, etc. Cuando les digan, prediga si la solución es ácida, básica o neutra, solo tienen que plantear las reacciones ácido-base y no tienen que hacer cálculos numéricos. Entonces ahora volvamos. Ayer también la profe Lauri ya le fue mencionando cómo se determinan experimentalmente el pH de las soluciones acuosas. Recuerden que para determinar el pH de una solución acuosa, lo que se hace es utilizar diversos dispositivos. Uno de los dispositivos que se utilizan es el pHímetro. El pHímetro es un aparato que ya está calibrado de manera con un electrodo, de manera que cuando ustedes sumergen el electrodo en la solución cuyo pH quieren determinar, el aparatito ya les indica de manera espontánea, digamos, cuál es el valor del pH del sistema y a partir de ahí ustedes ya lo pueden clasificar a ese sistema como solución ácida, básica o neutra. Pero también existen digamos, otro mecanismo a través del cual se puede determinar el pH de una solución, que es utilizando los indicadores ácido-base. ¿Qué es un indicador ácido-base? Un indicador ácido-base es un ácido o una base orgánica débil cuyo color es distinto de su especie disociada, o sea, el color del ácido o de la base orgánica débil es distinto de su conjugado, de su especie conjugada. De manera genérica, nosotros podemos plantear lo siguiente. Si tenemos un ácido orgánico, HIN, que significa indicador ácido, cuando se disuelve en agua, como es un indicador ácido, le cede su protón al agua y genera esta base conjugada. Y también genera los iones hidróneos. Ese ácido débil tiene un determinado valor de constante ácida. Esta especie ácida tiene un color diferente al de su base conjugada que tiene otro color. Si nosotros escribiéramos la expresión analítica de la constante ácida de este indicador, diríamos que es igual al producto de la concentración de la base conjugada por la concentración de iones oxonios dividido la concentración del ácido. Si despejáramos de esta ecuación matemática la concentración molar de oxonios, diríamos que es igual a la constante ácida por la concentración del ácido sobre la concentración de su base conjugada. ¿Qué es lo que hay que analizar acá? Lo que se observa es que la concentración de
del protón está determinada por la proporción en la que existen el ácido y su base conjugada. Es decir, que dependiendo de la proporción en que existan estas especies, se va a determinar el pH de un sistema. Por eso les dice acá que la concentración de protones determina la proporción entre el ácido y la base conjugada del indicador, lo cual a su vez determina el color de la disolución. Supongamos acá, la concentración de oxonios es directamente proporcional a la concentración del ácido. Es decir, que cuanto más alto sea la concentración de oxonios, mayor será la concentración del ácido y tendrá un determinado color la solución. En cambio, cuanto mayor sea la concentración de la base conjugada, más pequeña será la concentración de oxonio y el sistema tendrá un color diferente. Es simplemente para que lo entiendan. No se asusten si se marean con las proporciones por la parte de matemática. Acá hay una fotografía donde se observan los colores que tienen diferentes indicadores ácido-bases dependiendo del pH del sistema. Fíjense en acá la primera línea de esta fotografía representa un indicador que se llama violeta de metilo. Si ustedes observan, el violeta de metilo a un pH 1 y un pH 2 tiene un color, digamos, azulado, mientras que con el 3 un pH de 11, las soluciones tienen un color lila. Es decir, que el violeta de metilo nos va a permitir diferenciar una solución de pH 1 y 2 de una solución de pH 3 a 11, pero no nos va a permitir diferenciar una solución de pH 5 con una solución de pH 6, porque en ambas soluciones el indicador toma el mismo color. Sí nos va a permitir distinguir acá una solución de pH 1 y 2 con una solución de pH 3 o de pH 10, pero no puede distinguir entre estas soluciones en las cuales, aunque tienen diferente valor de pH, el indicador toma el mismo color. Fíjense acá en la segunda fila. Esta fotografía corresponde al indicador fenolftaleína. En el rango de pH comprendido entre 1 y 8, en todas esas soluciones, la fenolftaleína tiene, digamos, una solución incolora, no adquiere un color fuerte diferente. Pero sí, cuando ya se coloca fenolftaleína en una solución de pH 9 hasta 14, la fenolftaleína adquiere un color fucsia, es decir, que este indicador nos va a permitir distinguir una solución que tenga un pH 8 de una solución que tenga un pH 9, pero no nos va a permitir distinguir una solución que tenga pH 2 con una solución que tenga pH 4, porque el color del indicador en las dos soluciones es el mismo. Y tampoco nos va a permitir distinguir una solución de pH 10 con una solución de pH 11, porque en ambas soluciones el indicador tiene el mismo color. Y así tienen otros ejemplos, el azul de bromocresol, el verde de bromocresol, fíjense, adquieren diferentes coloraciones de acuerdo al pH en el cual se encuentran. En la próxima fotografía, en esta que ahora tenemos acá, les indica en qué intervalo de pH cambia de color el indicador. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque después nos va a permitir seleccionar el indicador apropiado cuando tengamos que hacer un análisis cuantitativo en una titulación ácido-base.
nosotros, cuando trabajamos en el laboratorio, no tenemos pHímetros digitales para las actividades prácticas con los alumnos. Entonces lo que utilizamos generalmente es un papel pH, que el papel pH es un papel en el cual está impregnado un indicador ácido-base que permite determinar el pH del sistema. Entonces nosotros, por ejemplo, tomamos un pedacito de este papel de pH, lo humedecemos con unas gotas de la solución que estamos analizando y el papel va a cambiar de color de acuerdo al pH de la solución que estamos analizando. Fíjense, en este caso, el papel es de color amarillo. Cuando se lo humedece con una determinada solución, el papel vira a color azul. Y entonces nosotros miramos en esta referencia que trae la ruleta del papel indicador a quién corresponde ese color azul del papel de pH. Y en este caso nos estaría indicando que la solución que estamos analizando corresponde a una solución de pH alcalino de pH 10. ¿Vamos? Esas actividades las hacemos cuando estamos en la modalidad presencial con la asistencia a los trabajos prácticos de laboratorio. Una vez que ya hemos introducido el concepto de papel indicador, y como les había mencionado, es importante comprender que los papeles indicadores no todos viran de color en el mismo rango de pH, porque después eso a nosotros nos sirve de base para poder seleccionar el indicador ácido-base apropiado para realizar una titulación ácido-base. Una titulación ácido-base, ¿qué es? ¿En qué consiste? La titulación ácido-base es una técnica que se utiliza para determinar la concentración de una solución ácida o básica mediante una reacción de neutralización. Y acá empezamos a ver otro concepto nuevo, reacción de neutralización. ¿Cuándo ocurre una reacción de neutralización? Una reacción de neutralización ocurre cuando reacciona un ácido con una base, ¿sí? Esa es la definición de reacción de neutralización. Muchas veces en la bibliografía, o ustedes adquieren otros conceptos, consultando, que ya lo vieron probablemente a veces en el secundario, o alguien que cursó otra asignatura, y están condicionados por una definición en la cual dice, una reacción de neutralización es aquella en donde reacciona un ácido con una base para formar sal más agua. Eso no siempre ocurre. Por eso les aclaro, reacción de neutralización es aquella reacción que ocurre entre un ácido y una base. ¿Estamos? Y los productos de la reacción pueden ser diversos, no necesariamente una sal más agua. Ahora, en la titulación ácido-base, para poder determinar cuál es la concentración del ácido o de la base cuya concentración no conocemos, hay que realizar la titulación hasta que ocurra una reacción completa entre los reactivos. Cuando reaccionan completamente los reactivos, se dice que se alcanzó el punto de equivalencia de la solución. ¿Y cuándo reaccionan? ¿Qué quiere decir eso que reaccionen completamente los reactivos? Quiere decir que todo lo que tenemos como reactivo reaccionó totalmente y no nos queda nada de reactivo y todo se transformó en producto. Eso quiere decir reacción completa. Entonces, recuerden eso. El punto de equivalencia es el estado del sistema en el cual todo el reactivo se ha consumido y se ha transformado en producto. Es decir, llegamos al punto de equivalencia cuando no nos queda nada de reactivo y solo tenemos producto de la reacción.
Experimentalmente, ¿cómo determinamos que la reacción de neutralización ocurrió de manera completa? Determinamos que la reacción ocurre de manera completa utilizando un indicador ácido-base. ¿Por qué? Porque cuando ocurra la reacción completa, el indicador va a cambiar de color. Por eso tenemos que seleccionar un indicador apropiado que vaya a cambiar de color cuando se modifique el pH del sistema relacionado con el pH del sistema que estamos analizando. Porque hay reacciones de neutralización, por ejemplo, que cuando lleguen al punto de equivalencia, cuando lleguen al estado de reacción completa, van a llegar a un pH igual a 7. Pero hay otras reacciones de neutralización en las cuales llegan al punto de equivalencia en un pH distinto de 7. Puede ser que lleguen al estado, al punto de equivalencia a un pH de 3, a un pH de 8, y entonces el indicador ácido-base que nosotros seleccionamos va a depender de ese pH al cual va a ocurrir la reacción completa entre los reactivos. Entonces, para poder determinar que hubo reacción completa, se colocan gotas de un indicador ácido-base y cuando el indicador ácido-base cambia de color, se dice que experimentalmente llegamos al punto final de la titulación. Es decir, en ese momento se detiene la titulación que estamos realizando porque en ese momento estamos cercanos al punto de equivalencia, que es el punto teórico que nosotros necesitamos alcanzar para poder hacer los cálculos que correspondan para determinar la concentración de la solución. Acá tienen una fotografía de una titulación ácido-base. Por ejemplo, nosotros tenemos en un recipiente llamado Erlenmeyer una solución de ácido clorhídrico cuya concentración no conocemos. Y ya les voy a explicar qué es esta N. Y en otro recipiente llamado bureta tenemos una solución de una base, por ejemplo el hidróxido de sodio. Además, esos recipientes, la bureta es sostenida por un portabureta que es esta pinza, y la portabureta además se sostiene en otro instrumento de laboratorio denominado soporte universal. En este recipiente donde está la solución de ácido clorhídrico, cuya concentración no conocemos, se agregan gotas del indicador ácido-base. A medida que vamos agregando hidróxido de sodio, acá el indicador que se coloca, por ejemplo, en fenolftalina, tiene una solución ácida, tiene una coloración incolora, es decir, no toma un color definido, sino que tiene el color de la solución. Cuando se van agregando gotas de hidróxido de sodio, se ponen en contacto el hidróxido de sodio con el ácido clorhídrico y dan una reacción de neutralización. A medida que se va agregando hidróxido de sodio, apenas caen las gotitas de hidróxido de sodio, el indicador, fíjense, va tomando un color fucsia. Sin embargo, si agitamos ese Erlenmeyer, ese color fucsia desaparece. Hasta que llega un momento en el cual, luego de agregar una cierta cantidad de hidróxido de sodio, por más que agitamos este recipiente de reacción, el color de la solución permanece fucsia. En ese momento, dejamos de agregar hidróxido de sodio porque ya se produjo la neutralización completa del ácido clorhídrico, ¿sí? Cuando cambia de color el indicador ácido-base, se detiene la titulación porque ya se ha producido la reacción completa entre los reactivos.
Entonces ahora vamos a escribir, para este caso en particular, cuál es la reacción de neutralización que ocurre. Entonces, veamos, ¿sí? Supongamos. Entonces, ahora, ¿qué estamos viendo nosotros? Nosotros estamos viendo ahora una aplicación del tema ácido-base. Eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Cuál es la aplicación que estamos viendo? Una titulación ácido-base. ¿Para qué nos sirve la titulación ácido-base? Para determinar la concentración de una solución de ácido o de base. Esto determina la concentración molar de un ácido o la concentración molar de una base mediante una reacción de neutralización. Eso no se olviden, en la titulación ácido-base lo que se utiliza es una reacción de neutralización. ¿Estamos? Ahora, cuando se hace una titulación ácido-base, lo que se utiliza es un indicador ácido-base. Eso no se olvide. Se utiliza un indicador ácido-base ¿para qué se utiliza el indicador? Para detectar el punto final, es decir, esto nos indica que hay reacción completa. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos queda nada de reactivos y que todo se ha transformado en productos. ¿Estamos? Se alcanza una reacción completa cuando se consume todo el reactivo, es prácticamente cero, y solo tenemos productos. Para el caso particular que nosotros tenemos, nosotros habíamos visto en esta fotografía que reacciona el ácido clorhídrico acuoso, acá yo voy a poner ejemplo, con el hidróxido de sodio acuoso. ¿Y esto qué produce? El ácido clorhídrico es un ácido, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Y el hidróxido de sodio es una base. ¿Qué va a hacer el ácido clorhídrico? ¿Le va a ceder un protón a la base o va a ganar un protón? Díganme ustedes. ¿Qué hacen los ácidos? ¿Ceden o ganan protones? Ceden. Ceden. Entonces, ¿qué va a hacer este ácido? Este ácido le va a dar un protón a la base, ¿sí? ¿Y qué va a hacer la base? La base le va a dar el catión sodio al anión que le queda al ácido. Entonces, ¿qué se va a producir? Se va a producir, en este caso, cloruro de sodio acuoso más agua líquida, ¿sí? En este caso, en esta reacción de neutralización, sí ocurrió que se formó
una sal y agua líquida. Pero hay otras reacciones de neutralización donde no ocurre eso. Por ejemplo, nosotros podríamos tener, por decir una cosa, supongamos que tenemos fosfato de sodio acuoso, ¿sí? Y el fosfato de sodio acuoso tiene que reaccionar con alguien para generar una reacción de neutralización. Fíjense en acá, el fosfato de sodio tiene protones en su fórmula. No, profe. No, entonces podrá comportarse como un ácido. No. No, porque no tiene protones. Entonces, ¿cómo que se va a tener que comportar este muchacho? Este muchacho se va a tener que comportar como una base. Dijimos que en las reacciones de neutralización reaccionan un ácido con una base. Si el fosfato de sodio se comporta como una base, para que esté en una reacción de neutralización, tiene que reaccionar ahora con un ácido. ¿Qué ácido les parece que podemos poner acá? Uno fácil. ¿El agua? Agua. Si hiciéramos con el agua, solo estaríamos planteando una reacción de disolución. Fíjense en cuál es el ácido más fácil que pueden utilizar. El señor clorhídrico es un ácido fuerte y que tiene una fórmula sencilla para que ustedes no se hagan un merengue. ¿Estamos? Entonces yo lo pongo ahí al ácido clorhídrico. ¿Estamos? Acá también vamos a tener una reacción de neutralización. Va a reaccionar un ácido con una base. Como este se comporta como un ácido, ¿qué hace? Le da su protón a la sal. ¿Y qué va a hacer la sal? La sal, para que pueda entrar este hidrógeno a su fórmula, lo que va a hacer es liberar un catión sodio para que se una con el cloro. Entonces, ¿qué se va a formar? Miren, se va a formar lo siguiente. Va a quedar 2 sodios, un hidrógeno que se incorpora al sistema y el ion fosfato. Esto en solución acuosa. ¿Y cuál va a ser el otro producto de reacción? Va a ser el cloruro de sodio acuoso, porque este hidrógeno se viene acá y para que pueda entrar este hidrógeno a esta fórmula, un catión sodio va a salir para unirse al cloro. Esta también es una reacción de neutralización y sin embargo, como producto de la reacción, no se ha formado agua. Eso es lo que quería que vean, que no es correcto decir que toda reacción de neutralización, uno de los productos de la reacción es el agua. Entonces ahora volvamos. Fíjense en acá. Ahí tienen bien la definición de reacción de neutralización, que les dice es aquella en la cual una sustancia se comporta como ácido y otra se comporta como base. No hay que decir más nada, no hay que decir que los productos de la reacción son fulano y sultano. Simplemente eso. Una sustancia se comporta como ácido y otra sustancia se comporta como base. Ahora, cuando tenemos reacciones de neutralización, también podemos hablar de un nuevo concepto, masa equivalente o peso equivalente. ¿Qué es la masa equivalente o el peso equivalente? Es la masa de ácido o de base que se neutraliza por cada mol de protones o de iones hidróxidos involucrados en la reacción de neutralización. Entonces, ustedes, para poder calcular la masa equivalente de una sustancia, van a necesitar conocer en qué reacción de neutralización está involucrada la sustancia que ustedes están analizando. Para eso,
van a tener que acordarse de esto también. Existen ciertos ácidos que se llaman ácidos polipróticos que pueden presentar neutralización parcial cuando se reemplazan algunos de sus protones o neutralización total cuando reemplazan todos sus protones. Entonces, vamos a volver a la pizarrita de nuevo y vamos a escribir. Supongamos, nosotros podemos tener el ácido sulfuroso, ¿sí? Este ácido sulfuroso, y ustedes ya lo vieron también cuando estuvieron viendo nomenclatura, dijimos que este ácido, cuando se disuelve en agua, podía generar 2 iones, y ahora van a entender por qué. Ya lo vamos a escribir ahora. Planteamos la ecuación de disociación del ácido sulfuroso. El ácido sulfuroso, disuelto en agua, como es un ácido, ¿qué va a hacer él? Él va a ceder protones y el agua se va a comportar en este caso como una base. Entonces, el ácido sulfuroso le va a dar un protón al agua, siempre va dándole a un protón, y va a generar esta especie de sulfito ácido más el ion hidronio oxonio. Luego, este ion, el sulfito ácido, va a reaccionar también con agua líquida y va a producir, le va a dar su protón a otra molécula de agua y va a generar el ion sulfito más los iones oxonios. El ácido sulfuroso es un ácido poliprótico porque puede ceder 2 protones. Y en particular, como puede ceder 2 protones, podemos decir que el ácido sulfuroso es un ácido diprótico. ¿Sí? Este es un ácido diprótico. Hasta ahora solo habíamos visto ácidos monopróticos como el clorhídrico, el nítrico, el hipocloroso, el nitroso. Este es diprótico porque puede ceder 2 protones. Por eso este ácido, en las tablas de constantes ácidas, van a ver que tiene 2 valores de constantes ácidas, K1 y K2 en este caso en particular. Y como son constantes finitas, también nos van a indicar que son reacciones reversibles. Entonces, si el ácido sulfuroso está involucrado en una reacción de neutralización, puede tener una neutralización parcial o una neutralización total. ¿Cuándo va a experimentar una neutralización total? Cuando solo intercambie un protón. Y va a experimentar una neutralización total cuando intercambie 2 protones. ¿Estamos? Esta es la ecuación de disociación y, por ejemplo, una reacción de neutralización, no se confundan, en la reacción de neutralización, por ejemplo, podemos poner ácido sulfuroso acuoso más hidróxido de potasio acuoso. ¿Qué va a pasar acá? El ácido le va a ir cediendo un protón y el potasio va a venir para acá. Lo primero que va a pasar es lo siguiente. Se va a formar el sulfito ácido de potasio acuoso más agua líquida. Pero también esta sal que se ha formado puede seguir reaccionando con el hidróxido de potasio
Y de nuevo le va a dar este otro protón que venía del ácido y acá va a venir nuevamente el potasio. Y entonces acá se va a formar potasio 2, sulfito acuoso más agua líquida. ¿Sí? Estas son dos reacciones de neutralización que puede experimentar el ácido sulfuroso. Entonces nosotros vamos a decir que esta es la primera neutralización y que esta es la segunda neutralización que experimenta el ácido sulfuroso. Fíjense en la diferencia. Una cosa son las ecuaciones de disociación, donde el ácido reacciona con el agua, y otra cosa diferente son las reacciones de neutralización, donde el ácido reacciona con una base en particular. Entonces, si a ustedes les piden calcular la masa equivalente del ácido sulfuroso en una reacción de neutralización, lo que ustedes tienen que ver es qué neutralización está experimentando el ácido sulfuroso. Si la primera neutralización en la cual solo intercambia un protón, o la segunda neutralización en la cual ya cede sus dos protones y genera esta sal. Entonces, ¿cómo calcularíamos la masa equivalente? Profe, ¿Sí? ¿esto ya es para los de biología o para los de agronomía? Para todos, todavía es para todos, porque pasa que como me detuve mucho en hidrólisis, ya se nos hizo más larga la clase, es para todos, ¿sí? Así que capaz que estamos todos hasta las 2 de la tarde. Ahora, ¿cómo calcularían la masa equivalente para el ácido sulfuroso? Si ocurre la primera neutralización, ustedes tendrían que la masa equivalente del ácido sulfuroso sería igual a la masa molar del ácido sulfuroso dividido el número de protones reemplazados. ¿Cuántos protones reemplazó el ácido sulfuroso en la primera neutralización? Díganme ustedes. 1. 1. Entonces acá la masa equivalente del ácido sulfuroso sería igual a la masa molar del ácido sulfuroso dividido 1. Ahora, si ocurre ya la segunda neutralización, la masa equivalente del ácido sulfuroso es igual a la masa molar del ácido sulfuroso dividido el número de protones reemplazados. Y entonces, ¿qué tendrían acá? La masa equivalente del ácido sulfuroso va a ser igual a la masa molar del ácido sulfuroso dividido ¿cuánto en este caso? Cuando ocurre ya la segunda neutralización, ¿cuántos hidrógenos ha reemplazado ya el ácido sulfuroso? 2, porque reemplazó 1 acá en la primera neutralización y cuando ocurre la segunda neutralización, fíjense, ya no queda ningún hidrógeno en esta sal que se forma. ¿Por qué? Porque el ácido sulfuroso reemplazó sus 2 hidrógenos. Entonces acá ya la masa equivalente es igual a la masa molar dividido 2. ¿Estamos? ¿Van entendiendo? Sí, profe.
Sí. ¿Cómo saben que un ácido es diprótico, triprótico? Viendo la cantidad de constantes ácidas que presentan en la tabla de constantes ácidas. Si ustedes después miran las tablas de constantes ácidas, van a ver que el ácido fosfórico, por ejemplo, tiene 3 valores de constantes ácidas. ¿Eso qué les está indicando? Les está indicando que ese ácido puede experimentar 3 reacciones de neutralización. Tiene 3 protones para ceder. ¿Sí? Ahora volvamos al 1. Acá, por ejemplo, en esta fotografía, fíjense, había una N. ¿Qué es ese N? N se llama normalidad, ¿sí? Ya les pongo acá. N se denomina normalidad. ¿Y qué es la normalidad? ¿Cómo se define? Normalidad es una unidad de concentración química que indica el número de equivalentes, fíjense, ya no de moles, el número de equivalentes de soluto disueltos en 1 litro de solución. ¿Estamos? Entonces, cuando trabajen con titulación ácido-base, van a trabajar con el concepto de normalidad, no con el concepto de molaridad. Y por eso es necesario saber determinar cuál es la masa equivalente de un determinado soluto para poder calcular posteriormente el número de equivalentes que se encuentran en una determinada solución. Si les dijeran, vuelvo a la pizarra, ¿sí? Si les dijeran, por ejemplo, que tienen una solución 0,5 normal, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, una solución 0,5 normal de ácido nítrico, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Ponemos lo siguiente, la solución binaria está formada por el soluto y el solvente. Que sea 0,5 normal quiere decir que se encuentran disueltos 0,5 equivalentes de soluto en 1000 mililitros de solución. ¿Estamos? Y ahora, esos 0,5 equivalentes de soluto, ¿qué masa tienen? ¿Cuál sería la masa de estos 0,5 equivalentes de soluto? Para eso tenemos que calcular la masa equivalente del ácido nítrico. Entonces decimos, la masa equivalente del ácido nítrico va a ser igual a la masa molar del ácido nítrico dividido ¿cuánto? Que sería la masa molar del ácido nítrico dividido el número de protones reemplazados. Si ustedes se fijan, el ácido nítrico tiene un solo hidrógeno y tiene una constante ácida igual a infinito, una sola constante. Entonces, ¿ustedes qué pueden decir? De mirar la fórmula del ácido y sabiendo que tiene solo una constante ácida igual a infinito, ustedes dicen que este ácido es monoprótico, es decir, que solo puede intercambiar un protón. Por lo tanto,
la masa equivalente del ácido nítrico es igual a su masa molar dividido 1. Es decir, que la masa equivalente del ácido nítrico es igual a su masa molar. ¿Estamos? Y la masa molar del ácido nítrico yo sé que es 63 gramos por mol, o sea, yo ya la sé. La masa molar del ácido nítrico es 63 gramos por mol. Es decir, que la masa equivalente del ácido nítrico va a ser igual a 63 gramos, y ahora se dice por equivalente, no por mol. Por lo tanto, ahora nosotros, ¿qué vamos a decir? Un equivalente de ácido nítrico tiene una masa de 63 gramos de ácido nítrico. Por lo tanto, 0,5 equivalentes de ácido nítrico tendrán una cantidad X, que sería la mitad de 63. ¿Cuánto es la mitad de 63? ¿Cuánto nos daría esto? A ver, nos daría, si yo... Hay 1,5. Con 31,5 gramos de ácido nítrico. Entonces ustedes acá podrían decir la masa de los 0,5 equivalentes es 31,5 gramos. Es decir, que en 1000 mililitros de solución tienen disuelto 31,5 gramos de soluto. ¿Sí? Todo este tipo de cálculos lo hace biología. Agronomía va a hacer cálculos un poquito diferentes. Acá, por ejemplo, a continuación, los alumnos de agronomía tienen en sus apuntes teóricos una descripción de cómo se debe resolver un ejercicio de titulación ácido-base. Eso ya lo leen ustedes tranquilos luego. Y resuelven este tipo de ejercicios en la clase práctica. ¿Qué otro concepto es importante de ácido-base? El concepto de soluciones amortiguadoras. El nombre les dice soluciones amortiguadoras, soluciones que amortiguan algo. Las soluciones amortiguadoras amortiguan el cambio de pH en un sistema. En los organismos vivos tenemos soluciones amortiguadoras, porque ustedes piensen, si no tuviéramos soluciones amortiguadoras, cuando consumimos vinagre, que es una solución ácida, se modificaría mucho el pH de nuestros líquidos, de nuestro metabolismo, y en consecuencia ya los procesos metabólicos normales se verían afectados. Por eso, como la naturaleza es tan sabia, nuestro organismo tiene una solución amortiguadora importante, que es la formada por el ion carbonato ácido y el ion carbonato, que impide que se modifique drásticamente el pH de nuestro organismo ante el consumo de sustancias ácidas o sustancias básicas. Fíjense que acá les dicen que las soluciones amortiguadoras o reguladoras son aquellas soluciones que por su composición resisten el cambio del pH ante el agregado de cantidades moderadas de ácidos o bases. Es decir, que las soluciones amortiguadoras mantienen el pH en un dado rango, en un determinado rango de pH. Por ejemplo, la sangre, ¿sí?, tiene un pH cercano a 7,4. Ahora díganme ustedes, un pH de 7,4 es un pH ácido, básico o neutro.
Básico. 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 Nuestro organismo, para funcionar correctamente, necesita de un pH básico, ligeramente básico. Fíjense que no es un pH de 10, ni un pH de 12. Es un pH cercano al 7, pero ligeramente básico. Cuando nuestro organismo se acidifica, produce un mal funcionamiento de nuestros diferentes procesos metabólicos, lo que lleva a producir por ahí células cancerígenas. Por eso es que muchas veces se recomiendan, y eso lo deben haber escuchado en la televisión o haber leído en las revistas de divulgación común, como así también en algunos videos de YouTube, que se recomienda una dieta alcalina, ¿sí? Cuando dicen hay que seguir una dieta alcalina para estar saludable. ¿Por qué es eso? Decir una dieta alcalina es decir una dieta básica, porque como les estoy diciendo, para que nuestro organismo funcione correctamente, necesitamos consumir nutrientes que nos permitan mantener un pH ligeramente básico. Lamentablemente, el ritmo de vida actual, el estrés que experimentan ustedes, que experimentamos los docentes, que experimentan todas las personas, nos llevan a un desequilibrio en nuestro organismo que producen un pH ligeramente ácido. Y en un pH ácido se produce un mal funcionamiento del organismo y se cree que probablemente esta es una de las causas por las cuales se generan las células cancerígenas, como así también otros tipos de enfermedades que nos afectan en nuestra salud. Por eso lo mejor es que ustedes consuman frutas y verduras antes que las hamburguesas de McDonald's o las hamburguesas de McLucas y todos los que comemos. Porque toda la alimentación chatarra que decimos produce una agresión a nuestro organismo y nos enferma. ¿Estamos? Ahora ustedes, ya que son estudiantes universitarios, que están estudiando los conceptos de ácidos base, tienen que llegar a incorporar todos estos conocimientos para su vida cotidiana, para todo lo que se hace cotidianamente y que muchas veces no lo logramos entender cuando los médicos o cuando en algunos lugares los nutricionistas hacen hincapié en la dieta alcalina. Es por una cuestión de buena salud, no es porque hay que estar con un cuerpo de 90, 60, 90, nada de esas cosas, sino por una cuestión de salud. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa se puede mencionar acá? Fíjense que el agua de mar, ¿sí?, también tiene una alta concentración de especies salinas, pero sales que cuando se hidrolizan generan un pH alcalino. Y fíjense que acá les dice que el agua de mar tiene un pH comprendido entre 8,1 y 8,3. Por otra parte, también, como les mencionaba la profe Laura ayer, conocer el pH de los suelos también afecta en el desarrollo de los cultivos. Y acá hay, por ejemplo, se menciona en la coloración que adquieren diferentes hortensias dependiendo del pH del suelo. ¿Por qué? Porque al tener un diferente pH el suelo, eso nos está indicando que el suelo tiene diferentes nutrientes. Y de acuerdo a los nutrientes que incorporan las plantas, el metabolismo de las plantas sintetiza diferentes componentes químicos que le otorgan diferente coloración a sus flores. Fíjense, en un pH alcalino tienen una coloración blanca las flores, mientras que a pH bastante ácidos adquieren una coloración azulada y a un pH ácido, pero cercano al neutro, tienen una coloración fucsia.
¿Cómo se forman los sistemas amortiguadores? Los sistemas amortiguadores se forman cuando se mezclan un ácido o una base débil con su base o con su ácido conjugado. Y para preparar soluciones amortiguadoras, que es lo que generalmente hacen cuando cursan bioquímica, fisiología vegetal o química biológica, preparan soluciones amortiguadoras porque de acuerdo al pH en el que preparen un medio de cultivo, va a poder subsistir o no alguna célula en particular o algún organismo en particular. Para poder conocer o para poder preparar una solución amortiguadora, se aplica esta ecuación matemática que relaciona el pH de la solución amortiguadora que se quiere preparar con el pKa y con el logaritmo de la concentración, de la relación entre las concentraciones de la base conjugada y el ácido débil, o el logaritmo del ácido conjugado con su base. Esta fórmula la aplican los alumnos de biología en la resolución del trabajo práctico para determinar los pH de soluciones amortiguadoras. Y ahora acá hay algo nuevo también, un pKa y un pKb. ¿Qué es eso? ¿Cómo se calcula? El pKa es igual a menos el logaritmo de la constante ácida. Y el pKb es igual a menos el logaritmo de la constante básica. Simplemente eso. ¿Estamos? Bueno, miren, llegamos hasta las 2 de la tarde, pero ya terminamos de ver entonces todo lo que correspondía tanto para biología como para... Recording stopped. ¿Estamos? Mañana solo tienen clases, recuerden, los alumnos de agronomía. Y ahí vamos a introducir conceptos que solo se evalúan con los alumnos de agronomía. Así que biología mañana no asiste a clase y puede dormir hasta las 10 de la mañana. ¿Estamos? Listo. ¿Alguna duda? No. ¿Cuánto tenemos? ¿Quiénes? De biología. De biología mañana solo tienen clase práctica y van a ver el trabajo práctico número 8 que esta tarde lo publicamos en la plataforma. ¿Estamos? Tienen clase práctica el miércoles y el viernes. Y agronomía mañana tiene clase teórica y también sección 1 tienen clase práctica por la tarde. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿van a haber clase de consulta para el recuperatorio del segundo parcial? Ya vamos a publicar en algún momento para dar consulta el jueves probablemente, ¿sí? Porque después tienen clases y nosotros también tenemos clases, así que no tenemos por ahí muchos horarios disponibles para publicar las consultas. Lo que sí se nos había ocurrido es publicarles una autoevaluación de soluciones y propiedades coligativas para que practiquen, por favor, cómo es para adjuntar el archivo cuando tengan que resolver ejercicios a desarrollo. Probablemente esta tarde habilitemos la autoevaluación de soluciones y propiedades coligativas para que puedan familiarizarse con el envío de los archivos. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo, Sí, profe, perfecto, gracias. Pero practiquen, no esperen a llegar al parcial y recién no saber para dónde disparar. Practiquen, aprovechen todas estas oportunidades. Ustedes ven, química es una materia extensa, se necesita mucho tiempo para sentarse y estudiar. Pero todos los docentes de química tienen la buena predisposición de darles todos los temas, tanto en la práctica como en la teoría. Les proporcionamos los apuntes teóricos completos, les publicamos las autoevaluaciones, no los obligamos, nunca los obligamos, porque siempre respetamos la responsabilidad de cada uno,
Cada uno decide si practica o no practica, pero lo hacemos con la mejor intención para que las sorpresas que tengan, la tengan antes de rendir el parcial. Entonces aprovechen estas oportunidades. Probablemente en la autoevaluación de soluciones pongamos más de un ejercicio de desarrollo para que entonces vean qué complicación tienen para adjuntar cuando tienen que adjuntar más de un ejercicio de desarrollo. Y también, chicos, vean qué archivos se les carga más rápidamente, porque también a veces depende del tipo de archivo que ustedes están cargando, que la demora en la carga sea mayor o menor. A veces para algunos alumnos es más fácil cargar una foto en PNG y al otro en JPG. Todo eso lo tienen que ir probando cuando vayan resolviendo la autoevaluación que vamos a publicar esta tarde. Inclusive, capaz que esta autoevaluación les permitamos tener varios intentos, cosa que si una vez se trancan con el envío del archivo, puedan volver a hacerla, a repetirla, hasta que vean cuál es el archivo que mejor se carga y en cuánto tiempo demora. ¿Estamos? Entonces aprovechen esto y ya probablemente mañana pongamos algún horario de consulta para el recuperatorio del parcial. Mañana entonces nos vemos solo con los alumnos de agronomía en la clase teórica. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, Profe, ¿el Sí, sistema profe. nos dará una nota de la autoevaluación? Lo que pasa es que si es con ejercicios a desarrollo, hay que corregirlos, y ahí estamos jugados nosotros con los tiempos para corregirles y devolverles la nota, ¿me entienden? Esa es la cosa. Sí. Bien, gracias, Lo profe. más importante es que practiquen la carga de los archivos, porque parece que para algunos alumnos se les complicó la carga del archivo en el parcial, que en el parcial solo 6 alumnos llegaron a manifestar que tenían dificultades para cargar el archivo y el resto no dijo nada. Pero por esos 6 alumnos es necesario que todos practiquen para que el día del recuperatorio no tengan ese inconveniente. ¿Estamos? Entonces nos vemos mañana con los alumnos de agronomía y con biología nos estaríamos viendo la próxima semana para la otra clase teórica. Nos vemos, chicos, que estén bien. Chao, profe. No, Profe, profe, Hasta gracias. luego. profe. Acabo de decir que probablemente demos consulta el jueves.